Nos acompaña una vez más nuestro amigo Roberto San Antonio, naturópata, presidente de la Asociación Española de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales. El motivo en esta ocasión es hablar sobre la encuesta Percepción de las Terapias Naturales en la Sociedad. Esta encuesta ha sido realizada por el Grupo de Análisis e Investigación a petición de COFENAT, de la Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, que, como digo, él es el presidente. Un placer tenerte en Mágica Vida, aquí en los estudios Goodit, Roberto. Un placer también para mí, Nino. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, nada menos que el 95% de los encuestados ve necesaria la regulación de las terapias naturales. Efectivamente. Creen que es una necesidad que reclama no solo los propios profesionales, como venimos reclamando desde hace mucho tiempo, sino también los usuarios son conscientes de la necesidad de una regulación de los profesionales de las terapias naturales. El estudio que se ha hecho, ¿sobre qué número de personas, más o menos, edades, se ha realizado el estudio? El rango ha sido de 1.000 encuestas a nivel telefónico, y la edad ha sido a partir de más o menos los 25-30 años hacia los 70. Oye, ¿qué argumentos o qué motivos principales argumentan los encuestados para ver necesaria la regulación de las terapias naturales? Bueno, ellos consideran que en un alto porcentaje consideran que son efectivas, que son necesarias, que no son perjudiciales para la salud y que, pues eso, sobre todo son efectivas porque así lo han constatado ellos en su propio beneficio, ¿no? Y que cada vez son más el número de personas que acuden a los profesionales de las terapias. Sí, bueno, aparte de que cada vez son más los usuarios que acuden a las terapias, cada vez nos seguimos moviendo en un rango de una nota de notable en cuanto a la percepción que tienen ellos del beneficio en su salud con respecto a las diferentes técnicas, ¿no? Tenemos una media, si no recuerdo mal, en cifras de un 7,50 más o menos de nota favorable en cuanto a la percepción que tienen de las terapias naturales. Que yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, yo creo que pocos servicios, sean de salud o no sean de salud, nos lo dijo el propio organismo, la propia empresa Análisis e Investigación, que se quedó muy sorprendida de la nota que nos daban de usuario. Y no solo eso, que también se quedó muy sorprendida. Es una empresa que está acostumbrada a hacer estudios a grandes empresas para valorar sus servicios y demás, y también las dos cosas que más le sorprendieron fueron la cantidad de personas que consideran efectivas y necesarias las terapias naturales, la cantidad de personas que las usan. Y no solo eso, y lo más importante que nos reseñaron fue la cantidad de personas que repetirían en el futuro las terapias naturales. Sí, eso es una de las cuestiones que también que quería contemplar contigo. En cuanto a la regulación, se escoge o se pretende seguir el modelo de Portugal. ¿Por qué se pretende seguir el modelo de Portugal? Porque el modelo de Portugal, digamos, que es lo que más se ajusta a la necesidad que hay ahora mismo en España. El modelo de Portugal aclaraba bien la diferencia en que había entre un profesional sanitario dedicado a las terapias naturales y un profesional no sanitario dedicado a las terapias naturales, en el cual cada uno tenía que aportar una serie de horas en función de sus estudios, y aparte tenían una concesión de una serie de meses para, complementar, acreditarse según la legislación, es decir, que daban la oportunidad tanto al profesional sanitario como al no sanitario. Y aquí en España es lo mismo, igual que hay un fisio que se dedica a osteopatía, hay un osteópata que hace osteopatía sin ser fisio, porque la fisioterapia y la osteopatía no es lo mismo. Entonces, eso es una regulación bastante equitativa. ¿Vale? Tienen en cuenta tanto al sector sanitario como al sector no sanitario, que eso es lo que reclamamos aquí en España. Dentro de la formación, dentro del sector sanitario como no sanitario, ¿vosotros proponéis que sea diferente? O, imagino, me explico, es decir, un médico debe tener una formación diferente en terapias naturales que alguien que no es médico, ¿no? No, lo que consideramos nosotros es que no son iguales, y que por tanto la formación que tiene de por sí de base el médico, mucha de esa formación no es necesaria que la estudie si va a hacer naturopatía. Claro. Porque al fin y al cabo, las ciencias de la salud es lo mismo para todos. Lo que no es lo mismo es la manera de entenderlo, la manera de globalizar a la persona,
la manera de entender las disfunciones de la persona, no es la misma. Entonces, sí que es cierto que igual un médico no es necesario que haga 4 años de naturopatía, pero 2 posiblemente que sí que sea necesario que lo haga. Porque el comprender, el globalizar lo que es el entendimiento de la persona en una sola unidad, pues actualmente no lo tienen muchas veces en cuenta. Entiendo. Bueno, según comentabas, según estabas diciendo, la mayoría las considera necesarias, no perjudiciales, fiables, efectivas, y curiosamente el 80% de los españoles estiman que son necesarias y no son perjudiciales, al tiempo que 7 de cada 10 consideran que son fiables y efectivas, y además el 61% aprecia que sus profesionales están cualificados. ¿No crees que debería existir libertad de elección? Pues estamos en un derecho constitucional. Bueno, a ver, en realidad existe la libertad de elección, la ley de autonomía del paciente, así lo estima oportuno, y que cada uno es libre de elegir a dónde acudir. Pero también queremos dejar una cosa clara, que en ningún momento nosotros proponemos que seamos una alternativa de salud, sino que igual que contrastan las cifras, que así lo han dicho los usuarios, el 76% de los usuarios consideran que tenemos que ser un complemento a la salud que hay ahora mismo a nivel de hospital, centros de salud, es decir, hacer una medicina integrativa, coger lo mejor de cada medicina y complementarizar lo que es las 2 vías de poder, por así llamarlo, para que me entienda la gente, de curación, ¿no? Al final lo que queremos es un estado de salud óptimo. Entonces, entre más usemos, más herramientas usemos, entre más multidisciplinar sean las medidas a adoptar frente a la salud, va a ser mejor para todos. Sí, lo que es evidente, desde luego, que ha habido una proposición de ley presentada por uno de los partidos de la escena política nacional en la que se pretendía que no hubiera libertad de elección, incluso que los médicos pudieran denunciar a quien practicara este tipo de terapias, ¿no? Sí, bueno, así es que incluso lo más grave de todo eso es que daba igual que seas médico que no. Porque, bueno, en algunos países hay ciertas disciplinas que pueden ser ejercidas por médicos y esas disciplinas no pueden ser ejercidas por no médicos, y otras que pueden ser ejercidas por los dos, por sanitarios y no sanitarios, ¿no? Pero es que esta ley iba en contra de todo principio y de leyes ya impuestas, y aparte querían hacer algo que ya estaba en realidad. Es decir, si tú como sanitario tienes conciencia de que el paciente está en peligro o en riesgo su salud, lo tienes que denunciar a las autoridades competentes. Entonces, era regular algo o hacer una ley que ya estaba realmente impuesta. Por eso todo el mundo se echó encima, pero es que incluso el Colegio Oficial de Médicos se echó también encima de la PNL, criticando que esas no eran las medidas a adoptar. No, desde luego, además, sobre todo cuando la OMS ha instado a todos los gobiernos a incluir dentro de los sistemas de salud todas una regulación de las terapias, y sean incluidas dentro de los sistemas de salud. Sí, lo que insta es una recomendación de crear políticas para la integración de estos métodos tradicionales precisamente eso, en los sistemas nacionales de salud. Por tanto, al final es una necesidad que se crea en la sociedad, en Europa, y que en el resto del mundo está así instaurado, por mucho que digan lo contrario, que quieran afirmar cosas que realmente no son verdad. Hablabas hace un momento de complementarias, alternativas, integrativas. Se habla mucho de todo esto, ¿no? Hay gente que habla quizá en muchas de las ocasiones se habla por pura ignorancia, o simplemente por desconocimiento, o simplemente porque te viene así a la cabeza el nombre, ¿no? El título, vamos a poner el título. Pero sí es cierto que mucha gente, como digo, habla de medicinas complementarias, como tú estás diciendo. Otras personas hablan, hasta hoy día, hasta hace bien poco se hablaba de alternativas, y otras de integrativas. Yo estoy de acuerdo, es decir, son complementarias, deben ser complementarias, pero crees, si te apetece mojarte, ¿no? Sí. Pueden ser alternativas, yo lo entiendo como realmente un tratamiento que por sí solo puede funcionar. Y realmente las terapias naturales, sé que es un poco arriesgado decirlo, ¿no? Pero las terapias naturales pueden ser una alternativa, ¿no crees? Bueno, muchas veces esa confusión viene dada porque en Europa, en realidad, no se llaman complementarias, se llaman CAM, que viene a ser medicina complementaria y alternativa. Así es como se denomina en Europa. Ajá. Nosotros seguimos el estímulo o el estilo de que queremos ser complementarios. Alternativo depende, porque claro, cuando tú hablas de alternativa, lo entiende la gente un poco a la tremenda. Por ejemplo, en la herboristería de mi hermana me vino el otro día una persona
preguntándome por un antibiótico de manera natural, que no quería dar un antibiótico porque pues su hija cogía muchas enfermedades, bajada de defensas y demás, y que no quería no quería lo que es el antibiótico médico. Entonces, bueno, yo le recomendé lo que es en medicina natural un antibiótico natural y le dije, a ver, yo lo que te recomiendo es lo siguiente, se lo dije así, le dije, pruebas con lo que te doy y si ves que no te funciona en un principio, tienes que darle un antibiótico químico, porque lo que no puedes permitir es que la niña se le suba la fiebre más de un 39 y que si hay que darle un producto, un antipirético, que ya sabemos todos el nombre comercial que tiene, para bajarle la fiebre, se le da. Yo a mis hijos, si les tengo que dar medicina alopática, se las doy. Pero siempre intento primero intentar hacerlo con algo natural. Claro. Muchas veces los procesos se van solos y otras veces hay que ayudarles con algo natural y otras veces eso todavía no es suficiente y hay que tener la medicina. La medicina no podemos dejarla aparte y siempre hay que trabajar con ello de una manera, como bien decías, integrativa. Es decir, hay a veces que unas cosas no llegan a otras. Lo que sí que está más que demostrado es que para muchísimas enfermedades de carácter crónico la medicina alopática se queda muy escasa y lo más beneficioso en muchas ocasiones es la medicina natural. Además, sí, es el término integrativo se ha acuñado ya casi de forma permanente, ¿no? Es el que están utilizando la mayor parte de los médicos. Sí. De hecho, cada vez hay más médicos que se inclinan por la medicina, por las terapias o la medicina tradicional. Para mí la medicina tradicional, no convencional. Es así, ¿verdad? Sí. Además es que muchas veces los colegios de médicos se instan a que dicen, no, es que hay 10.000 médicos que se dedican a homeopatía. Ya, pero puede haber que haya 10.000 médicos que se dedican a homeopatía, pero ¿y todos los médicos que se dediquen a otro tipo de terapias, como puede ser la naturopatía, la fitoterapia, la medicina antroposófica, dónde están en ese número? Hay más de esos 10.000, ¿vale? En total hay 245.000 médicos según la Organización Médica. Yo te aseguro que puede haber cerca de 20.000 médicos o más que se dedican a complementaridad lo que es la alopática con la medicina tradicional o solamente la medicina tradicional en muchos casos que ya conocemos y que has entrevistado a lo largo de numerosos programas aquí en Mágica. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, enhorabuena por el congreso que habéis organizado hace poquito, el fin de semana pasado, en el que curiosamente los ponentes eran en su mayoría, ¿no? Si no recuerdo mal, eran médicos, ¿no? Aparte de el doctor Carmelo Vizcarra, que ya estuvo con nosotros, ¿no? Sí. Y también Xavier Uriarte, ¿no? Efectivamente. En realidad eran todos médicos. Pero nosotros, y esto también aprovecho para aclarar, no consideramos que las terapias naturales sean solo de médicos, sino ¿por qué escogimos a estos doctores? Eso te quería preguntar. ¿Por qué? Porque considerábamos que eran un referente o son un referente en la medicina natural y en la medicina alopática. Incluso muchos de ellos en algún momento han apartado lo que es la parte de la medicina alopática para dedicarse exclusivamente a la natural y que han sido de los primeros impulsores, por ejemplo, el doctor Javier Azpiri, con numerosos reconocimientos en el País Vasco, ha apartado mucho lo que es la medicina alopática y implementa mucho la medicina tradicional, ¿no? Y han sido de los primeros impulsores en España y a nivel de reconocimiento también era un poco el reconocer a esas personas que han dedicado su vida a las terapias naturales, pero que dejar claro que nosotros no trabajamos para que sean solo los médicos los que hacen terapias naturales, ¿no? Sino que queríamos llamar la atención, queríamos que viniera la gente, como así lo han demostrado. Han venido cerca de 400 personas a lo largo del Congreso y creo que ha sido un punto importante para dejar claro que la medicina natural no solo funciona, sino que tiene su parte científica, su parte en la investigación y en ensayos clínicos, como así a lo largo del Congreso se han mostrado. No, además, desde aquí, desde Mágica Vida, siempre lo defendemos. Hay muchísimos terapeutas con una gran calidad profesional, sean médicos o no, y así como al mismo tiempo muchos médicos. Una cosa, la mitad de los españoles es capaz de decir de forma espontánea el nombre de una terapia natural. Y las más nombradas, acupuntura, homeopatía, plantas medicinales. Y solo dice el estudio que un 4% manifiesta no conocer ninguna. Es así, ¿no? La media de las... Sí. Ahí lo que consideramos, después de haberlo estudiado con el equipo de investigación, análisis e investigación, nunca mejor dicho, era un poco que en muchas ocasiones también la gente tenía un poco de dificultad a la hora de relacionar
¿esto será terapia natural o no lo será? Es decir, porque al fin y al cabo, las terapias naturales en muchas ocasiones, como llevan tanto tiempo instauradas en la sociedad, lo consideran una parte normal, habitual, de su vida diaria, y entonces ese 4% consideramos que es gente que no tiene muy claro si la fitoterapia, que es el uso de la medicina herbal, tiene que ver con la alopatía, porque es algo farmacéutico también, en muchas ocasiones y demás, o tiene que ver con la terapia natural. Claro. Entonces, esa falta de poder concordar o enlazar uno con otro, consideramos que posiblemente sea ese 4%. Al fin y al cabo, ¿quién no conoce? Es casi... no es significativo para nada, ¿no? Un 4%, bueno, ¿no? Efectivamente. Y en relación a todas las personas que conocen o utilizan las terapias naturales, ¿no? ¿Qué incidencia hay en cuestión de géneros o en cuestión de escala social? ¿Hombres y mujeres? ¿Son más las mujeres que los hombres? Las mujeres son más proclives a usar las terapias naturales. Volvemos a lo mismo. Más o menos en la sociedad, a nivel de estudios, es estudio medio alto, y suelen ser de corte entre 30 y 50 años los que más suelen usar las terapias naturales. En este caso, bueno, las mujeres, ya sabemos que las mujeres siempre han sido las que se han preocupado de la salud en la familia. Siempre van por delante, ¿eh? Sí, y en muchas ocasiones clientes vienen y dicen, dame algo para el marido, que está muy cansado. No viene el marido, no. El marido dice, oye, algo para el cansancio, y va ella y es la que se preocupa de acudir y buscar esa solución, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, es cuando usan la medicina natural. Bueno, en mi caso, a título personal, es al revés, ¿eh? Esa chica también, todavía está encantada, claro. No, es una anécdota, ¿no? Sí, sí. Lo hago a modo de curiosidad. Además, el nivel de satisfacción general por terapias es muy alto, ¿no? Bueno, tenemos... la media es un 7,70 y algo, si no recuerdo mal, y tenemos notas de 8 y algo, quiromasaje, acupuntura, y al final, y además es que nosotros, como ya hemos dicho al principio, es en una muestra de 1.000 personas, pero por ejemplo el CIS, que lo ha hecho en 6.000, concuerdan, hay una diferencia solo de un 0,03 en la puntuación de la escala de satisfacción. Es decir, que demostrar una vez más que también nuestra investigación, aunque más pequeña, reducida por temas económicos, como comprenderéis, ha sido igual de satisfactoria, igual de real que la de toda una institución como el CIS. Sí, además que lo habéis encargado es un estudio independiente y curiosamente sí. Lo que tú dices coincide con el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? En fin. Oye, todo esto, vamos a ver, con esta especie de caza de brujas que estamos teniendo, ¿qué hay detrás de todo esto? No sé, ¿qué está pasando? Porque en otros países, pero en España en concreto, hay una caza de brujas. No sé, ¿dónde podemos llegar? Yo creo que es un poco una moda, ¿no? Empezó una serie de grupos a instigar en contra de las terapias naturales, y eso en base a una reclamación judicial que al final se ha desestimado. El tema ha ido más a más. Han visto los medios de comunicación que hay un sensacionalismo y que pueden sacar tajada, porque ya sabes que lo sensacional es lo que más vende. Solo hay que ver programas sensacionalistas que son los que más audiencia tienen, ¿no? Uh-huh. Y al final no plasman la realidad. O sea, así como yo lo dije en un vídeo, que estuvimos indignados porque nos hicieron ir a equipo de investigación a grabar un audio de 2 horas con una entrevista hablando de terapias naturales. No sacaron ni un solo minuto argumentando de que es que no había espacio en el programa, que se había hecho muy largo y que no había espacio. Y no sabía yo esto. O sea, no nos sacaron ni 30 segundos. Os invitaron al programa Equipo de Investigación y realmente no sacaron nada. Nada, ni un minuto. En YouTube, si entran en APTN Cofenat, el canal, verán el vídeo Pseudoperiodistas de La Sexta, donde explicamos cuál fue nuestra intervención, qué datos científicos y ensayos y estudios mostramos, y que yo creo que realmente no fue que no tuvieran tiempo, sino que no les interesaba nuestra versión. Eso creo yo. Que dejábamos muy claro que esto es real, que esto funciona, que esto tiene ciencia detrás, estudios detrás, y claro, entonces se les echaba el programa abajo. No, de hecho, es más, la homeopatía ahora mismo está regulada, creo que ya se ha regulado ya de forma para equipararse a Europa, ¿no? Es una de las noticias que tenemos luego posteriormente. Aquí en España, considerada como medicamentos. Que, por cierto, no sé si sabrás la última noticia de que en Europa blindan la medicina homeopática.
Sí, ha salido la noticia de que no se va a retirar lo que es medicamento homeopático y se va a seguir considerando como tal. Vamos avanzando, poquito a poco. Estabas hablando de vídeos, comentando de vídeos. Hay un vídeo que tú has compartido hace poco, que a mí personalmente me parece a mí me gusta mucho, ¿no? Sobre en relación a las declaraciones de la consejera de Sanidad de Valencia, ¿no? Uh-huh. Háblanos un poco de esto. Bueno, como mucha gente puede que sepa porque está en el mundo de las terapias naturales, la consejera de Valencia en julio del año pasado consideró a la Comunidad Valenciana libre, como ella denomina, de pseudoterapias, en el cual los centros de salud, hospitales, tal, y los médicos y enfermeras no pueden recomendar bajo ningún concepto, no vamos a decir pena, pero sí bajo posible penalización, cualquier tipo de terapia no oficial que no esté recogida. Entonces, bueno, yo en el vídeo lo que argumentaba era datos con enlaces a las noticias para demostrar que lo que decía era cierto y que casualidad, ¿no?, que declaraba a la Comunidad Valenciana libre de terapias no oficiales justo cuando debía más de 50 millones a las farmacias en cuanto a medicamentos, que tenían un acuerdo que en un mes tenían que pagar lo que es la parte a las farmacéuticas y que llevaban más de 60 días sin pagar y que debían unos 52 millones, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, al final es lo que decía era que qué mejor manera de tapar una noticia con otra. Claro. Entonces, sí, y seguramente que mucha gente a nivel nacional no lo sepa que hubo ese problema y que, bueno, que no sé realmente si ahora mismo está solucionado. Después hay muchas coincidencias, están mujeres de Burjasot, la asociación que está en contra de las terapias de Burjasot. ¿De Burjasot, perdón? Burjasot es un pueblo de Valencia. Ajá. Están mujeres de Burjasot, o no sé cómo se dice, Burjasot. Bueno, la asociación instaurada está en Burjasot, en Valencia, que está en contra de las terapias. Ha tenido encuentros, así se ha declarado en los medios de comunicación y demás, que está constatado. Entonces, bueno, empiezas a hilar y a haber una serie de confrontación contra las terapias naturales y encima viniendo de una diputada del PSOE que parece ser que no sabe lo que hace el PSOE a nivel nacional, porque el PSOE a nivel nacional, Meritxell Batet, la número 2 de Sánchez, sí, puso en la parte de sanidad que reclamaba la regulación del sector de las terapias naturales con todos los actores implicados, es decir, los profesionales sanitarios y los no sanitarios. Uh-huh. El PSOE ha sido en algunos momentos el que más, entre comillas, ha movido un poco las fichas de una posible regulación. Y bueno, que parece ser que esta mujer no sabe lo que hace el PSOE a nivel nacional. No está comunicada bien. En fin, ya que se informe un poco, quizás. Sí, tal vez lo que tienen que hacer los políticos es leer un poco más. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo ahí, en ese punto. Bueno, ya casi para ir terminando, dentro de todos los colectivos, dentro de todos los tipos de terapias que existen, ¿no?, debería haber quizá, bueno, más unión, ¿no?, para que a la hora de regular, lo digo porque, no sé, hay colectivos, que no se me ofenda a nadie, ¿no?, como el colectivo de fisioterapeutas que parece como si quisieran ir un poco al margen, ¿no? Bueno, el colegio de fisioterapeutas lo quieren todo para ellos. El colegio de fisioterapeutas tiene guerra con el médico rehabilitador, tiene guerra con las enfermeras. No sé con quién no tiene guerra, realmente. Es decir, que al final lo quieren todo para ellos. Entonces están mirando una institución que se ha creado recientemente poco, que ha venido además del grupo de una serie de enfermeras que fueron los que consiguieron que la fisioterapia se tuviera en cuenta. Ahora están en contra de todos. Pero es que de sanitarios y no sanitarios, todo lo barren para ellos. Bueno, y ahora recientemente están en contra de los que hacen actividades físico-deportivas. ¿Y a qué crees que se debe esto? Pues hombre, porque tú piensas que entre más acciones puedas realizar en tu centro, más posibilidades tienes de conseguir más dinero. Entonces, eso es como las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas llega un momento en que tienen que diversificar. Sí. Pues el fisio es lo mismo. Si diversifica y hace pilates, y hace acupuntura, hace osteopatía y hace entrenamiento personal, pues más servicios tienes y más parámetros o targets de clientes vas a tener, ¿no? Claro. O sea, en fin, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ya para terminar, ¿eres optimista, Roberto, en relación al mundo de las terapias, la regulación? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro? Bueno, en este caso lo que hay que dejar claro es que no soy pesimista. Es decir, considero que en ningún caso, pues algo como el Ciudadanos, como lo que ha hecho Ciudadanos, que a partir de esa PNL, el color naranja, no sé por qué ya no me gusta,
no se va a llevar nunca adelante. Ahora, eso sí, bien es cierto que desde aquí advertir que si en algún momento el Partido de Ciudadanos llega al poder, podría ser un poco más peliagudo la lucha, incluso hasta una confrontación más importante de lo que se ha celebrado hasta ahora, que ha sido bastante suave y diplomática. Pues esperemos que no llegue, al margen de ideologías y tal, que no se trata de ideologías, yo creo que derechos humanos, esperemos que, desde luego en ese sentido, en otros... Eso es. En ese sentido seguro que no llegue. Bueno, sí, se me olvidaba, bueno, realmente te decía la última pregunta, ¿no? Pero existen muchos tipos de formación y algunas de 6 meses, de 3, de 7, esto quizás sea un poco perjudicial, ¿no?, de cara al nombre de las terapias naturales, ¿no? Claro, Desde Cofenat, ¿qué opináis? El tema es que hay que diferenciar. Es decir, tú no puedes exigir a un naturópata lo mismo que a un quiromasajista. Y no puedes exigir lo mismo a un quiromasajista que a un osteópata. Es decir, y para que me entienda la gente, un naturópata consideramos que se tiene que formar entre 3 y 4 años. Un quiromasajista, por sus técnicas a desarrollar, 9-10 meses. Y un osteópata es lo mismo que un naturópata, 3-4 años, ¿vale? Por tanto, eso hay que diferenciarlo bien, porque hay terapias naturales que necesitan más carga lectiva y otras que necesitan menos, y ahí hay que diferenciarlo. Lo que sí que no se puede, bajo ningún concepto, consentir es que haya formaciones de naturopatía en 6 meses e incluso en algunas ocasiones hasta online. Entonces, ¿la naturopatía se puede hacer online? Pues en la mayor parte sí, casi toda se puede hacer online, no dudo que no, pero lo que no se puede es formar a alguien en 6 meses y encima online o presencialmente en 6 meses, ¿no? Porque no vas a entender nunca entonces la filosofía de la naturopatía. Efectivamente, además sois muy exigentes en ese sentido en Cofenat, ¿no? Para los socios, para quien quiera ser socio de Cofenat. Sí, por una parte el socio tiene que estar dado de alta, tiene que tener su seguro de responsabilidad civil y entonces podrá formar parte como socio profesional. Y después las escuelas, nosotros a las escuelas no las cobramos nada y precisamente por eso nos vemos libres para poderles exigir. Les exigimos que tienen que tener unas mínimas condiciones en sus establecimientos, seguros para los alumnos, estar dados de alta, material didáctico, planes formativos, etcétera, etcétera. Precisamente hoy es viernes. El sábado, sí. Bueno, el próximo sábado lo que haremos es visitar una escuela que quiere darse de alta. Es decir, nosotros hasta que no la visitamos físicamente no la damos de alta y tienen que firmar un acuerdo en el cual se les estipula cuáles son las obligaciones que tienen como escuela del gremio. En caso de que no quieran estar, pues automáticamente son expulsadas. Organizáis o preparáis máster, posgrados de universidad y todo esto también, ¿no? Desde Cofenat. Lo que es Cofenat nosotros no. O sea, quiero decir, ¿apoyáis todo este tipo de iniciativas, que sean máster o posgrados de universidad, o exactamente cómo es? Nosotros hay ciertas escuelas que ofrecen másters siempre y cuando que tengan un aval de lo que es una universidad detrás. Entonces, nosotros acreditamos la formación. De momento nosotros no estamos moviendo nada a nivel universitario, pero sí que es uno de los proyectos que llevamos tiempo detrás para poder crear formaciones de carácter universitario o privado y bueno, ya estamos trabajando en ello para poder conseguirlo de cara al profesional. Pues muchas gracias, Roberto. Recuérdanos, por favor, para todos aquellos que deseen informarse mejor, profesionales de las terapias o no, vuestra página web o la forma de ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos un grupo de personas que están todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 3 a 6 en Cofenat, cofenat.es. Tenéis la manera de incluso dejar ahí vuestro teléfono y se os llamará. Por email, info@cofenat.es. Cualquier duda que tengan, sean socios o no sean socios, nosotros les podemos dar unas pequeñas indicaciones porque lo que queremos es ayudar al sector y que todos estemos lo máximo posible regulados dentro de la legalidad que ahora existe o impera en España. Pues insisto, muchísimas gracias, enhorabuena por la labor que hacéis, la labor que haces, así que a seguir.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros Aquí tenéis por vuestra invitarnos. Casa. Gracias a Sally también, a todos tus compañeros de Cofenat. A todos, porque al final quiero agradecer a todo el equipo de Cofenat y a todos los socios que nos apoyan, porque al final yo solo soy un mero representante de ellos. Entonces, sin la ayuda de todos, no sería posible que Cofenat se constituya como la asociación más representativa del sector y la más seria en ese sentido. Y es gracias a la labor de todos. Entonces, como decimos nosotros para terminar, somos profesionales, somos Cofenat. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Íñigo. Siempre es tu casa, vuestra casa.